cuando lo lleguen a ver en alguna fórmula o algo, y no produzcan cargas zonales, debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o muros que soportará el área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados. Sabiendo esto, vamos a explicar lo que es la tensión admisible. Se mide por las unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. La tensión admisible no es más que la tensión que se puede transmitir al terreno sin que la estructura sustentada sufra daños. Los valores de tensión admisible se encuentran en los suelos que oscilan entre los 0.5 y 3 kilogramos de centímetro cuadrado. Una tensión admisible baja menor a este número o dentro de estos parámetros es una problemática para el suelo, ya que la estabilidad de los cimientos y de manera opuesta a un valor cercano a los 3 kilogramos de centímetro cuadrado o superior es una indicación de un buen terreno para poder construir. Entonces, al momento de hacer la prueba, si llegamos a tener una tensión admisible menor, como 0.5 o mayor a 3, el suelo no puede ser muy factible para poder construir. Y en cambio, si se acerca a los 3 kilogramos o es mucho mayor, es un buen terreno para poder construir nosotros. Con esto también se viene lo que son varios conceptos que nos dan a entender que es un buen suelo. Por ejemplo, el coeficiente de balasto. Antes de conocer este concepto, debemos conocer la tensión admisible del terreno, que no sea superado a 1 pulgada, en pocas palabras, 2.54 centímetros. Este concepto mide la rigidez del terreno a través de la relación que hay entre tensión admisible y el asiento sufre dicho terreno. ¿El asiento qué es? El asiento viene siendo como en lugar de falla, de desplazamiento, no recuerdo muy bien el término, del terreno. De hundimiento. Ajá, exactamente, del hundimiento. Aquí hay una pequeña estadística lineal sobre la tensión admisible. Como les mencionaba, en esta parte se encuentra cómo identificarlo y la fórmula: tensión admisible, tensión de fluencia y factor de seguridad. Es como nosotros podemos calcularlo o tenerlo en cuenta. El coeficiente de balasto, también tenemos una pequeña tabla aquí donde nos muestra los tipos de suelo y su carga máxima de 30 minutos o 30 máximo. Aquí lo podemos mostrar. Por ejemplo, Guillermo, sí, dígame. En esa tabla, para los que estamos aquí en Guadalajara, en Tlajomulco, en Zapopan, o aquí en el estado de Jalisco, ¿cuál es el tipo de suelo que más se ve aquí? Aquí, bueno, estuve investigando y la verdad el tipo de suelo que más tenemos aquí es el arcilloso, por decirlo así. Entonces, si nos vamos aquí, y recordemos también que las clases del cuatrimestre pasado nos habían mencionado que también estos suelos se caracterizan por tipos de grava, ya sea fina o también bien graduadas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. ¿Los suelos bien arcillosos dónde se encuentran? Los suelos bien arcillosos se encuentran, bueno, eso sí no sé, ese dato no lo tengo. Bueno, ahí dices un dato bien importante, chicos. Por ejemplo, para nosotros, los civiles, así como comentó Guillermo, cuando hacen el estudio de mecánica de suelos, ya ven que dijo que en su tabla que era de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado, a los ingenieros 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso en toneladas, ¿cuánto es? Toneladas por metro cuadrado. Toneladas por metro cuadrado sería 0.003 toneladas sobre metro cuadrado, si no estoy equivocado. Entonces, déjame hacer una pequeña conversión. Ese dato es bien importante para nosotros, chicos. Por ejemplo, ahorita quiero que haga la conversión Guillermo. Es bien importante nosotros sacar nuestras cargas. Entonces, como lo comentó al principio, la distribución de las cargas en el suelo se distribuye homogéneamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de saber qué tipo de suelo estamos
analizando para ver qué tipo de cimentación vamos a utilizar. Ya ven que comentaba que era de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Si eso lo pasamos a toneladas, son 5 toneladas por metro cuadrado. Y decía a 3 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces eso es a 30 toneladas por metro cuadrado. Entonces, si se fijan en esa tablita que estamos viendo ahorita que dice el coeficiente de balasto, regularmente el suelo muy arcilloso, pero bastante arcilloso, se encuentran regularmente en donde están cerca de los lagos y los ríos. Y ya dentro de la zona metropolitana, pues se encuentran ahí las arenas secas o arenas húmedas. Si se fijan, su coeficiente es un poquito más grande, es 3.5 a 12, de 12 a 24, y en donde van las arcillas son coeficientes muy chicos, de 4 a 8 y de 1.3 a 4, ¿sí? Para que lo tengan bastante en cuenta cuando hagan ustedes su mecánica de suelos. Esos son los datos que ustedes se van a fijar. ¿Vale? Perfecto. Ok. Perfecto, entonces, Guillermo. Adelante, vas. Ya conociendo también este concepto de coeficiente de balasto, tenemos que tener en cuenta lo que es el nivel del firme. Se conoce como firme al estrato donde se encuentra la tensión admisible para poder soportar las cargas correspondientes. Es un estrato apto para sostener la construcción. Y como un ejemplo tenemos esta imagen donde se encuentra este firme que acabamos de comentar, donde tenemos aquí estos soportes para poder construir. Entonces, conociendo esto, ¿cuáles son los propósitos de las cimentaciones? Ser suficientemente fuertes para no romper por cortante, resistir esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se dispondrán armaduras en su cara inferior, adaptar a posibles movimientos del terreno, resistir las agresiones del terreno y del agua y su presión si es que las hay en el terreno. Que también voy a mencionar dos tipos de cimentación que son muy básicas, muy importantes de conocer, que son la cimentación superficial, que son aquellas que poseen las capas superficiales o pocas profundas del suelo, por tener suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y relativamente livianas. En este tipo de cimentación la carga se reparte en un plano de apoyo horizontal. Siempre que es posible se emplea la cimentación superficial, ya que son el tipo de cimentaciones menos costosos y más simples de ejecutar. Y aquí tengo una pequeña imagen donde mostramos este tipo de cimentación superficial. Entonces, ya conociendo eso, pasamos a la siguiente, que es la cimentación profunda. Se apoya en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más exactamente la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Por eso deben ser más profundas para poder proveer sobre una gran área sobre el que distribuir un esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. Algunos métodos utilizados en cimentación profunda son estos: pilotes, que son elementos de cimentación de esbeltos que se hincan, pilotes de desplazamiento o prefabricados, o construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno, pilotes de extracción ejecutados en situ. Situ, es uno de los ensayos que se hacen en la geotecnia. Hay otros dos, no recuerdo su nombre, pero pertenece a ese grupo de 3 donde hacen las pruebas de geotecnia. Antiguamente se utilizaba la madera por ahí de los 1940 y comenzó a emplearse el hormigón. Los pilotes tienen 3 partes: punta, fuste y encepado o apoyo. Su modo de trabajo depende de la naturaleza del terreno y de la profundidad a la que se encuentra un estrato resistente. Y aquí hay un ejemplo de pilotes. En esta imagen se muestra cómo se utilizan los pilotes. Otro ejemplo que de madera, no sé si hayan visto los videos de 2 chavos indios, o no recuerdo muy bien de dónde son, que empiezan a hacer sus excavaciones y se utilizan las plantas de bambú para poder hacer lo que son sus pilotes o soportes. Ese es un ejemplo de los pilotes que se utilizaban como de los 1940. Y pasamos al tipo de cimentación de roca, que es el del tema que vamos a tocar nosotros. No sé si ya se haya conectado Tonatiu. Creo que no. No se ha conectado. Muy bien, chicos. Ahorita con lo que expuso Guillermo de las cimentaciones
que dijo, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, yo sí tengo unas. A ver, A ver, se la voy a hacer esta pregunta ahí al que veo aquí primero, a Víctor Adán. Y Víctor, buen día. A ver, ahorita que ponga su cámara, Víctor. No, vamos a poner participación nula. A ver, ya contestó. Muy bien, a ver, me voy a pasar con otro compañero. Y Ricardo. Sí, profe, buenos días. Buen día, buen día. ¿Alguna duda que tengas, Iván Rico? Pues no, se me hizo interesante, pues, lo de los pilotes. Bueno, por proceso constructivo, así como dijo Guillermo vamos a hablar un poquitito de la cimentación, de la que dijo que no es tan profunda o superficial. ¿Por qué se le pone una plantilla? Pues puede suponer que para el movimiento de la Tierra, ¿no? En caso de que hubiera pues, algún terremoto, un sismo, no sé. Algo que por parte de la naturaleza. Ya ven que cuando hacen la excavación, ¿te puedes regresar a la imagen, Guillermo, a la que tenías ahí donde, más atrás? Un poquito más adelante. A esa. Okay. Si se fijan, si tú amplías esa foto más, Guillermo, no sé si se pueda. No me permite, profe. Ok, en la parte de abajo, ya ven que se ve algo como blanco, gris. ¿Sí la ven? Sí. Ok. ¿Esa plantilla para qué sirve? Esa es la pregunta. A ver, aquí Oscar ya levantó la mano. Bueno, lo que yo tengo entendido es que esa plantilla sirve pues para dividir el cimiento del suelo. Puede provocar el suelo pues movimientos, erosión, no sé, el agua puede llegar a afectar nuestro cimiento. Entonces es una capa que lo va a dividir, que lo va a proteger y bueno, pues la distribución del peso. Ok, perfecto. Esa es una de las cuestiones. ¿Alguna sugerencia, Vanessa? Precisamente la plantilla, así como dijeron, es para dividir el subsuelo del material, pero lo importante es de que esa plantilla es para que no se contamine el acero. Esa es la principal función de la plantilla. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el suelo en algunas partes es muy húmeda por abajo, entonces cuando ustedes pongan el acero, y si no hay un elemento de concreto, ¿qué es lo que va a pasar con la humedad? Pues la va a ir agarrando el acero y se va empezando a hacer una corrosión en el acero. Entonces, pues lógicamente ese nos perjudica bastante la cimentación. Entonces es que se pone una plantilla, regularmente es una plantilla muy pobre de 5 a 7 centímetros, se hace en obra o premezclado y ya después se espera que se seque, se pone ya el armado de acero. Y aparte también, como comentaron, es para que no se contamine el concreto cuando se empiece a colocar. Esa es su principal función de la plantilla. Ustedes en obra tienen que poner en todas las zapatas que hagan plantilla forzoso. O sea, no es de decir, no lo voy a poner con el mismo concreto. Así, no. Tienen que ponerle plantilla. ¿Sí? Eso es una regla general principal que no se les debe de olvidar, ¿vale? Bien, ahora tengo otra duda más. ¿Sí? ¿Con cuál material se va sembrando las zapatas? Chicos, a ver, esta pregunta se la hago ahí a José Antonio. Ahorita que ya ingresó. Pues yo voy a exponer, profe. Pues a ver, es parte de tu tema.
las zapatas esas comúnmente no se hace la siembra porque con el mismo material que hay de producto de la excavación, las paredes nada más se raspan un poco para que se caiga todo lo que esté suelto Ajá. y ya de ahí se monta todo. Y entonces no se le pone madera. Mm, Yo he visto que para este tipo de zapatas, que es tanto la de suelo cemento que vamos a exponer como la de piedra, no requiere. Ok, no requiere, pero para las zapatas de este tipo que van con acero. Ah, sí, sí se pone cimbra de madera. O también se está usando a veces la de metal, pero se adapta más la de madera. Es más fácil de amoldar a la forma. Ujú, exactamente, perfecto. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, cuando ustedes colocan la otra pregunta más, a ver, esta pregunta aquí, vamos a hacérsela a Sebastián. Cuando yo pongo la plantilla y pongo el acero, así como se ve aquí, y ya como platicamos, pongo la madera que va a ir en el perímetro de mi zapata. El concreto, ¿cómo lo aviento? Vamos a tomar como base esa foto. ¿Qué tipo de concreto conviene más? ¿Hecho en obra a mano, hecho en obra con revolvedora o premezclado? ¿Y por qué uno y por qué otro y por qué otro sí y por qué otro no? A ver, chicos. A ver, Vanessa, adelante. Bien, está bien, pues, perfecto. Y en dado caso, por ejemplo, en esa foto que estamos en un lugar, en un cerro, me imagino que ese cimentación es para un poste. Se ve muy grande. Imagínense que está en una parte muy alta de un cerro y ahí no llega el premezclado. Ahí con revolvedora, ¿no? Ok. Ahora, la otra pregunta. Vamos a suponer que lo hagan bombeado, digo, con premezclado o hecho en obra con las revolvedoras. Yo lo puedo aventar de aquí, de donde está esos dos que están en la parte de arriba, lo puedo aventar directamente para abajo. ¿Por qué? ¿Pero qué se va a dañar? ¿El armado? No, el armado casi no se daña. Muy bien. A ver, vamos a escuchar otra sugerencia. A ver, chicos. Supongo que también es porque pueden quedar cavidades, ¿no? O sea, Cavidades. Perfecto, a ver. se vacía, por ejemplo, no sé, desde de la parte más, eh, más baja para que se vaya rellenando y hacia arriba. Incluso, pues debe de llevar, supongo que también un vibrado. Ujú. Em, El vibrado, muy bien. ¿Qué así nos es. ¿Qué nos puedes platicar tú, Guillermo? Bueno, es que es relativamente lo que ustedes mencionan. También la platilla que estamos viendo ahí también puede ser de parte del nivel de firme, que es como un intermedio entre el acero, como usted mencionaba, y, y la construcción del peso total. Entonces, por eso yo no tengo ninguna, ninguna duda o pregunta al respecto de esto.
Entonces, ese sería como mi punto de vista. Pero de lo que comentaba ahorita, por ejemplo, el vertido del concreto o el vaciado de esas dos cuates que están ahí arriba, imagínense que está ahí la revolvedora o el camión de concreto, ¿lo avienta directamente o ponen un canal en donde se va cayendo el concreto o lo avientan a pala así como caiga? Esa es mi pregunta. No, va bombeado, profe. Ustedes van a estar en la obra. ¿Cuál, perdón, Antonio? Va bombeado. Ok, va bombeado. Perfecto, pero en dado caso de que no hubiera bombeado, ¿y por qué bombeado? O sea, ¿cuál es la diferencia? Esa es mi pregunta, creo que no la estoy formulando bien. ¿Qué pasa si yo no contrato la bomba, pero sí contrato el premezclado y lo aviento de ahí directamente? ¿Qué pasa al concreto? ¿Qué le pasa? ¿Se pone bien? ¿Se pone mal? ¿O no me conviene? ¿Sí me conviene? Según yo, tiene pérdidas de agua y al vaciado no. Bueno, en sí con la vibradora se une todo bien. Según yo, es principalmente la pérdida de agua, según yo. La pérdida de agua la estamos controlando con la plantilla en la parte de abajo. Y lógicamente, como va a ir sembrado en todo el perímetro, pues no debe de agarrar la absorción del suelo, la humedad del concreto de la zapata que le estamos haciendo. ¿Cuál es el motivo principal? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el motivo principal del por qué no por qué lo tengo que aventar o no lo debo de aventar, o lo hago bombeado o no lo hago bombeado? Esa es mi diferencia, digo, porque a ustedes les va a tocar y les va a decir los albañiles, ingeniero, ya llegó el trompo, o ingeniero, ya tenemos la revoltura, ¿se la echamos? ¿A qué altura estás? Ahí más o menos, ¿a qué altura le tantean que estemos? ¿Unos 250, 3 metros? Más o menos. Aproximadamente. Entonces, ¿qué altura es máxima o mínima para aventar un concreto de arriba para abajo? Esa es la pregunta. Esa es muy importante, chicos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se imaginan? ¿Qué es eso? Pues la segregación, ¿no? Pero se separa el agregado, bueno, pues la grava. Exacto, ya lo acabas de decir. Se crean no sé, ¿cómo se llama? El segregado cangrejeras o algo así. El agregado grueso, pues ¿cuál es el agregado grueso? Pues la grava, ¿no? La grava. Entonces, ¿qué pasa si donde están esos dos amigos que se ven en la foto lo avientan con pala y lo siguen aventando y lo siguen aventando? ¿Qué es lo que va a pasar con la grava? Pues la grava se va a ir abajo y toda la mezcla va a quedar arriba. Entonces, ese elemento que se está vertiendo el concreto no va a funcionar, no va a jalar, ¿sí? Entonces, pero por ahí va a haber un cuate. Le ponemos un canal. Bueno, está bien. Desde arriba para abajo, un canal de charolas o de lámina, hasta de la misma madera, no importa. La van a poner ahí. ¿Cierto? Ok, más o menos, ¿cuál es la altura mínima para colocar un concreto, por ejemplo, ya sea bombeado o directamente así como le estoy diciendo, con un canal o a mano? ¿Cuál creen que sea? ¿Unos 30 centímetros, 50, 80, 1 metro? 1 metro, ¿no, profe? 10 centímetros. 1 metro. Yo según no debe de pasar de 1.20. De 1.20. Más o menos 1.20. ¿Cómo qué altura es? ¿Como el escritorio donde están ahorita ustedes? Esa altura, imagínense esa altura donde está ahorita su laptop, de ahí al piso, con la bomba del concreto premezclado. ¿Lo han visto así o va más abajo? ¿O más arriba? Acuérdense que es lógica, chicos, lógica elemental. ¿Qué se imaginan ustedes? Pues, profe, Ajá. yo creo que puede ser más abajo. Es más abajo, exactamente. ¿Por qué? Porque a esa...
altura. A ver, sí, Raúl, adelante. Sí, yo iba a decir que creo que no hay, o sea, como algún nivel específico, alguna altura. Sí, sí la hay. Sí. Sí, ahí dicen los libros. Ah, bueno, entonces. Sí, pero di tu idea. No, Adelante. pues yo iba a decir como que, pues un ejemplo, ¿no? Si mi trompo no llega o algo así, pues bombeo el concreto. Yo he visto que los trompos, el canal que traen para vaciarlo, Ajá. más o menos está a una altura como de 1.5 metros, y he visto que lo vacían desde esa altura. De 1.5 metros, sí, pero cuando bajan el canal, casi le dejan una altura de 50 centímetros o un poquito menos. No sé si lo han visto, que el canal Sí. lo Lo baja. o lo suben. Es precisamente para eso. Por ejemplo, en un concreto premezclado con bomba, si han visto a los operadores que la trompa de la bomba la traen aquí y con la otra mano la traen casi en el piso, porque pues aparte que está pesadísima esa bomba, el concreto viaja a una velocidad bastante grande, entonces aventarlo a una altura más de 1 metro, ¿qué es lo que va a hacer con la grava? Pues se va a dispersar. Entonces ese concreto, así volvemos como ese ratito, no va a funcionar. Entonces lo más seguro es de que ahí la bomba del concreto esté casi a nivel de piso. ¿Para qué? Para que sea más práctico, más rápido, y la grava no se separe de toda la mezcla de la que lleva ya ese concreto. Por ejemplo, si lo hacen en obra, pues igual lo pueden dejar 40, 50 centímetros, pero que no pase ahí, pero que no lo vayan a aventar nunca. Eso sí, nunca de donde están esos dos monitos ahí en la foto, nunca le vayan a aventar el bote de mezcla ahí. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aparte que va a chapear todo, pues la grava va a quedar abajo y toda la mezcla se va a dispersar arriba. ¿Sí? Esa es la cuestión, chicos. Ustedes cuando estén en obra, cuiden mucho eso. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra? Puede haber factores de contaminación, ¿no, profe? Sí, claro, también aparte. ¿Y cuál es la contaminación más común? Pues la misma arena o la misma excavación que esté ahí, las paredes que le caiga ahí a la zapata. Okay. Sí, si te fijas también ese dato que tú comentaste de la contaminación, ya ves que anteriormente pusiste una fórmula que es el factor de seguridad. Así es. Entonces, ese factor de seguridad, ¿para qué es? Pues por ejemplo, es si hay un elemento que no se coló bien, que hay un elemento externo que se contaminó, o simplemente al momento de hacer la mezcla del concreto no fue la adecuada, pues con ese factor de seguridad tú estás previniendo todo eso, ¿vale? Ya si de plano le echas, ya se nos acabó la arena de río, ingeniero, le echamos de la que está aquí, ¿qué harían? Pues no. Por eso también hay que tener mucho en cuenta los bancos de materiales que tenemos cerca, ¿no, profe? En caso de que tengamos una deficiencia, ¿cómo se menciona? Que nos falta algún material, se habría de poder agarrar de esa zona. Sí, de esa Entonces, zona, sí. en las cartas geográficas vienen lo que son los bancos de materiales ahí señalados. Entonces, también cuando van a construir, he notado que muchas veces notan qué banco de material tienen cerca en caso de que tengan una necesidad de requerir de ese material. Muy bien, así es. ¿Y esas cartas en dónde se consiguen? En el INEGI. En el INEGI, muy bien. De hecho, yo tengo una. Y esas cartas, ustedes se meten al internet, al INEGI, cartas topográficas o cartas de materiales, y la descargan, es gratis. A mí me la cobraron esa vez. ¿A poco? Sí, me la cobraron en 50 pesos. 50 pesos, bueno, pues ahí está. Ajá. Perfecto, Guillermo. Bien, entonces continuamos ahí con su siguiente compañero. Cimentación de piedra, brasa o de roca, como lo tienen Así ahí. Es. Adelante, ¿quién va a ser? Tonatiu. Adelante, Raúl. Bien, pues cimentación de
roca. Para este tipo de cimentación, lo más recomendable es utilizar la piedra brasa, que es un material natural que proviene de los volcanes. Es utilizada para cimentación ya que su nivel de resistencia a la tensión es sumamente alto y también es conocida como piedra de mampostería. ¿Cuánta piedra se necesita para construir una cimentación? Para construir una cimentación se debe tener en cuenta que no viene acomodada dentro de la caja del camión, de tal manera que tiene huecos. Por lo tanto, si el camión carga 6 metros cúbicos de piedra, en realidad son 5 metros cúbicos de piedra. Para construir un cimiento de 80 centímetros de base, 30 centímetros de corona y una altura de 60 centímetros, para un cuarto de 4 por 3.5 metros, se necesitan 5 metros cúbicos de piedra. Por lo tanto, se considera que el contenido aproximado del camión de volteo es de 5 metros cúbicos. Entonces se necesita un camión de capacidad de 6 metros. La siguiente, Guille, por favor. Este tipo de cimentación normalmente es utilizada para construcción de casas de 1 o 2 niveles, en tipo de suelos que sean resistentes, recomendable. También es recomendable excavar por lo menos el 20% de la altura total de la casa. Un ejemplo sería que si la casa mide 10 metros, la cimentación tendría que ser por lo menos de 1 metro. Esos, a ver, pues, un poquito regrese. ¿Esos 10 metros de qué son? ¿De altura? Sí, de altura total de la casa. A ver, ahí aguántalo. Los demás compañeros, ¿qué opinan? A ver, Ramón Emanuel, ¿qué opinas de esa relación 1:10? Bueno, de hecho es 20-100, es mínimo el 20%. Ya, más adelante dice que, claro, es según el tipo de suelo, Sí. según la mecánica de suelo, el estudio, y según el peso total de la vivienda también. Ah, perfecto. A ver, entonces vamos a ver más. Es que me va a estar tratando poquito, profe, como estoy enfermo. ¿De qué tienes gripa? Sí. Yo creo que yo también ando igual, con un poquito con la garganta, entonces, sí, adelante, adelante. Casi no puedo hablar, o cuando va a estornudar así, voy a tapar el micrófono. Sí, está bien. ¿Está bien? Muy bien. Tipos de cimientos. Hay 2. Los cimientos de piedra brasa tienen 3 dimensiones, que es su altura de la base, el ancho de la corona o parte superior del cimiento y la altura, ya lo he dicho. Cimiento intermedio de doble escarpio, que ese normalmente es el que se utiliza, que va a sostener muros o muros divisorios, así, que va dentro de la construcción, pues. ¿Y el otro? El otro es el lindero, que es el que va al límite. Ok. Dice, el cimiento intermedio doble escarpio está formado por 2 caras inclinadas llamadas escarpios y se construye en los ejes interiores de la construcción. El cimiento de un escarpio o de lindero, este tipo de cimiento, su nombre lo indica, está formado por un lado vertical y uno inclinado, o sea, un escarpio. Y ahí tenemos un ejemplo de los dos. Del lado izquierdo tenemos el de doble escarpio y del lado derecho el de un escarpio o de lindero. Ahí se muestran los ejemplos. La parte superior es la corona. Ajá. Por un lado tenemos el escarpio, que es la parte vertical, y la base del cimiento. Normalmente, Ahorita, por ejemplo, ¿se sigue usando ese tipo de cimentación? pues normalmente ya las hacen como más rectangulares.
Pásate a la otra, a la foto anterior. Ahí se ve, de escarpio o no, chicos. No, Ya no. Muy bien. Síguele, ándale. A ver ahí. iba a hacer una comentación. Normalmente debajo de los cimientos se pone como una plataforma, Ajá. una plataforma con una pequeña base de cemento. ¿Y esa base de qué es? ¿De cemento, suelo cemento, nada más? Eh, Te aviento el cemento. O no le pongo Normalmente nada. cemento. Ujú. Muy bien. Altura y ancho de los cimientos. Ajá. Las medidas de los diferentes lados de un cimiento, de lindero o intermedio dependerán del peso de la construcción, así como del tipo de suelo donde se va a construir. Si estás pensando en construir una casa de 2 niveles, la base y altura del cimiento obviamente tiene que ser más grande a comparación de la casa de un solo nivel. De igual forma, cuando el terreno sea de poca resistencia, la cimentación debe ser más grande que la que pondríamos en un terreno de resistencia buena o regular. Como le había comentado, según el tipo de suelo es el tipo de cimiento que se hace. O sea, no el tipo, sino la altura y eso. A continuación mostraremos un ejemplo de algunas medidas de cimientos de piedras para 1 y 2 niveles, considerando los tipos de terreno. Para esta medida, los cimientos se ha considerado una losa de concreto armado relleno en losa de azotea para dar pendiente, acabados de piso, muros de tabique rojo, recocido de 14 centímetros de espesor, aplanados, encerramiento cerramiento de 14 por 30 centímetros de concreto armado y la cadena de desplante que viene siendo la dala de 15 por 20 para un cuarto con dimensiones de 4 por 4 con una altura de 2.5 metros. Con quien dice la representación de un cuarto ya terminado de 4 por 4 con altura de 2.5 metros. Ok. Y ahí tenemos la tablita. Y ya dice tipo de terreno. En tipo de terreno blando, para una construcción de 2 niveles, del cuarto que ya se ha mencionado, el 4x4 por 2.5. El tipo de cimiento intermedio se recomienda una altura de 70 centímetros, un ancho de corona de 30 centímetros y un ancho de la base de 1.10 metros. Para su tipo de cimiento de lindero, igual para la construcción de 2 niveles en terreno blando, su altura mínima se considera de 1 metro, su ancho de corona de 30 centímetros y su ancho de base de 90 centímetros. Para la construcción de un solo nivel en el terreno blando, para su tipo de cimiento intermedio se recomienda una altura de 50 centímetros, ancho de corona de 30 y ancho de base de 65 centímetros. Para el lindero, igual de un nivel de terreno blando, su altura es recomendable de 50 centímetros, su ancho de corona de 30 y su ancho de base de 50 centímetros. Para un tipo de terreno intermedio, para 2 niveles, en su tipo de cimiento intermedio se recomienda una altura mínima de 50 centímetros, su ancho de corona 30 y ancho de la base 80 centímetros. Para el lindero igual 50 centímetros de altura, ancho de corona 30 y ancho de la base 65. Para un nivel en el terreno intermedio, el tipo de cimiento
intermedio sería de su altura 50 centímetros, ancho de corona 30 y ancho de la base 50 centímetros. Tipo de cimiento lindero, 50 centímetros de altura, 30 centímetros de ancho de corona y ancho de la base 40 centímetros. Muy bien. A ver, voy a levantar mi manita. Sí, profe, diga. A ver, chicos, y también para ti, Raúl, ahí que estás exponiendo ese. Aquí nosotros, en ingeniería civil, ¿cuál es el tipo de suelo blando, el intermedio o el duro? ¿Cómo se clasifican? ¿Por 1, 2, 3 o 1 romano, 2 romano, 3 romano o por ABC? Pues, bueno, lo que yo creo, que es suelo pedregoso, arenas y arcillas. Ok, muy bien, es buena respuesta. A ver, si ustedes lo buscan en la literatura o si lo ven en algún reporte de mecánica de suelos o si lo ven en una descripción, ¿cómo lo van a encontrar? A ver, Raúl. Creo que es por el abecedario romano, creo, ¿no? Ajá, ¿y cuál es el A? ¿El duro o el blando? Eso sí, no sé. A ver, chicos. ¿Alguien que opine de ustedes, muchachos? ¿No? Es el duro, ¿no? ¿Cuál? ¿El A o el C o el D o el 5 o el 3? El A, ¿El A es el duro? sí. Ok. No. Si ustedes lo buscan en los libros o en cualquier mecánica de suelos, van a decir, es material tipo A. El material tipo A es el blando. El tipo B es el intermedio y el tipo C es el duro. Así. Cuando ustedes estén en la obra y llega el de mecánica de suelos y le pregunten, ¿qué tipo de material es? Les va a decir, es tipo B. Y ustedes ya luego se van a imaginar, es un intermedio. Es un C. Es roca. O es blando, una arcilla. ¿Sí? Por ejemplo, ahí comentabas de los tipos de terreno blandos, intermedios y duros y nos dabas las explicaciones del ancho y alto, ¿no? Sí. ¿Cierto, Raúl? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ¿cómo determino yo las cargas, chicos? Ese es otro dato importante. Miren, voy a pasarme a una tablita que hice aquí en Excel. Si quieres, mira, voy a compartir. Ok. Ahí va, Aquí está. ¿Sí la ven? Sí. Ok, mira, aquí me voy a acercar un poquito más. Esto, chicos, yo ahorita se los voy a pasar, como dicen, de cuates. Si se fijan, ahí faltó de mencionar ahí en la explicación que dio Donativos, está bien, pero nos faltó un dato muy importante para nosotros como ingenieros. Está bien, ya sabemos algo de la literatura y del nacimiento, el escarpio, pero ya el escarpio ya casi ya no se usa, eso se utilizaba antes, ¿sí? Ahora se está utilizando eso, así como presentaron en la foto, si se veían todos los cimientos en sus caras eran rectos, entonces se está contemplando como un rectángulo. Aquí yo les puse en amarillo los datos que ustedes van a llenar. Por ejemplo, aquí, el peso sobre la mampostería. ¿Este dato qué viene siendo? El peso de la mampostería es lo que cae directamente a la mampostería. ¿Qué es lo que cae directamente a la mampostería, chicos? La dala, ¿Y qué más? los muros, ¿Qué más? La dala de arriba. ¿Qué más? eh, El peso de la losa, ¿no? Ajá.
¿Qué más? Pues lógicamente, otra vez, muro, dala y el peso de la losa, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, le iba a decir castillos y eso, pero no, eso en realidad va anclado, ¿no? Sí, va anclado, pero de todos modos, ¿a dónde va anclado? Bueno, según eso se tiene que dejar como la mitad del cimiento, si en dado caso que sea un castillo. Y si es ¿cómo digo? Si es algo como un pilar o algo así, Ajá. va hasta suelo, hasta el suelo duro. Ok, ahí dices en el punto bien importante. Me voy a pasar de nuevo aquí con ustedes. Nomás para dejar bien en claro la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo van a decidir ustedes qué tipo de cimentación van a agarrar? Ahorita ya vimos dos, que es la de concreto y ahorita esta es la de piedra la que estamos platicando. Por ejemplo, ya vimos que el cimiento de la piedra va a cargar las dalas, los muros, dalas, la losa, muros, dala y losa, ¿no? Y nosotros como ingenieros debemos de determinar cuánto peso por metro lineal va a recibir ese cimiento. Ese es el dato bien importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me excedo de ese peso, ¿qué es lo que va a pasar con el cimiento de piedra? Pues se va a quebrar, ¿cierto? Pero más sin embargo el de concreto, ese no. ¿Sí? Entonces vean, me voy a pasar de nuevo aquí a esta tablita aquí en Excel. Y es por eso que les decía, este dato es muy importante. Vamos a suponer que nosotros hicimos nuestro análisis y nos dio 7 toneladas por metro lineal. Si se fijan, aquí ya le puse que no pasa. ¿Ya vieron? Por ejemplo, si le pongo 6 toneladas por metro lineal, no pasa. 5 toneladas por metro lineal, no pasa. 4 toneladas por metro lineal, sí pasa. ¿Ya vieron? Entonces, esta relación, ¿por qué creen que va? Por lo que explicó Guillermo al principio de la clase. ¿Sí? Nosotros, cuando hagamos el estudio de mecánica de suelos, nos deben de proporcionar la capacidad de carga del terreno, que es este. Y si se fijan, la otra es capacidad de carga del terreno, aquí se los puse. Entonces si yo tengo una capacidad grande, por ejemplo, de 20 toneladas por metro cuadrado, o de 2 kilos por centímetro cuadrado, que es lo mismo que este. Entonces, ¿ya vieron? De 4 yo me puedo pasar a 6 y anteriormente ya ven que no me pasaba, ahora ya me pasa, ¿no? Si tengo 10, me sigue pasando, ¿no? Si tengo 15, ya no. Entonces, 14. Vean. Con 13 toneladas por metro, tampoco, con 12. Entonces, con 11, ahí está. O con 10.5. No, con 10 forzosamente. Sí, entonces, si yo me paso de las 10 toneladas por metro lineal con una capacidad de carga de mi terreno de 20, ¿sí? Aquí ya me pasa, pero, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta los siguientes datos. ¿Cuál es el peso volumétrico de la mampostería, chicos? ¿Sí? Este es 2 toneladas por metro cúbico. Si ustedes lo buscan ahorita en internet y búsquenlo, busquen cuál es el peso volumétrico de la mampostería. Regularmente va a estar entre 1.8, 2.2. Yo puse aquí el promedio, que es 2. Y luego en la tablita que tenía todo lo nativo, ¿cuál era la del primer cimiento el que tenías? El ancho y el alto. ¿Me lo pasan? Sí, déjeselo. ¿De cuál, profe? El del primero, el del blando. Tenemos 70 centímetros intermedio y 100 centímetros de lindero. 7 y de profundo 1. Ajá. Más o menos, ¿no? ¿Y es para un suelo qué? ¿Blando? Un suelo blando. Ajá. Ok. Ahora, vete a lo que acabas de exponer
una tablita en donde venían los diferentes tipos de materiales, arcilla, arenas, y vas a ver ahí las capacidades de carga. Mira, a ver, voy a dejar yo de compartir para que vean los demás compañeros. Ponlo, por favor, Guillermo. Sí, ahí va. Ahí está. Ok. Como les platiqué, son 3 tipos de suelo. El A es el blando, el B es el intermedio, el C es el duro. El A, un blando. Ahí en esa tablita, en base a los que ustedes ven, ¿cuál creen que sea el blando? Un suelo fangoso también sería blando, ¿no? Sí, claro, claro. Por ejemplo, ese que dice ahí, arcilla compacto de 2 a 4 kilogramos. Y si se fijan, dice de 4 a 8. Dice arcilla media de 1.3 a 4. ¿Ya la vieron? Está como a la mitad de la tablita. Sí. Imagínense que hacen una excavación y se encuentran ese tipo de material. Al verlo ustedes es un material negro, gris, se ve muy como así como plastilina con agua, así es como se ve ese material. Vean, voy a utilizar ese dato. Ahí dice 1.3 a 4. Voy a utilizar el de 1.3. ¿Sí? Ahora, deja de compartir, por favor. Ah, y ahí ya ven que decía ahí en la parte de arriba, decía suelo fangoso 0.5. ¿Sí? Entonces me voy a pasar para acá. Nomás para que vean cómo van a llenar esa tablita. ¿Sí? Si es 0.5 o 0.4, pues son 5 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, ya nada más con ese dato que le cambié, ya no me pasó. ¿Por qué? Porque como conozco el peso volumétrico de la mampostería, ¿sí? Conozco cuánto pesa la mampostería, ¿sí? Y aquí yo ya tengo un ancho y una profundidad más o menos que yo le dije, ¿no? Vean, aquí le voy a poner 0.7 de ancho y no me pasa. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí la fatiga del terreno con respecto al suelo, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El suelo ya no lo soportó. Entonces, este ancho que yo dije aquí, ya no dio para ese tipo de terreno. ¿Sí? Por ejemplo, venía un dato que decía ahí 1.3, o sea, son 13 toneladas. Y yo le pongo 13. ¿Ya vieron? Tampoco pasó. Sí. Decía ahí en otro, creo que alcancé a ver, creo que decía 18. Ahí, si se fijan, apenas, como que apenas está pasando. Pero ¿qué pasa si a esas casas yo le aumento más el peso? Por ejemplo, si le pongo 13, ya no pasó. ¿Ya ven? Si le pongo 12, menos. ¿Sí? Profe, y cuando no pasa, ¿qué es lo que se hace? Ah, perfecto. No, esa es la pregunta que yo quería que me hicieran. Podemos aumentar el volumen del cimiento, ¿no? El ancho y la altura. Exacto. Esa es una opción. Fíjense, ¿ya vieron? Ahí ya me están dando las opciones. Bueno, si no pasa, lo hago más ancho o más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, en una mecánica de suelos, entre más profundo, más capacidad de carga. Pero más profundo, cuesta más. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la solución aquí? ¿Cuál va a ser la solución? Pues una zapata de concreto. ¿Sí? Entonces, ahorita ya acabamos de ver, en base a lo que acaban de exponer los chicos, cuál es la cimentación que a mí más me conviene. Si yo me excedo de una carga, como ahorita lo estamos viendo, ¿sí? Ya no va a ser la cimentación de piedra, va a ser una cimentación ya de concreto. ¿Sí? Y esas cimentaciones, las de concreto, pues lógicamente son las mejores. ¿Por qué? Porque aparte de que con la misma profundidad puedo agarrar más ancho, pero nada más voy variando muy poco yo a mis alturas de las zapatas.
Eso lógicamente ustedes lo van a ver más adelante en el cálculo, en estructura de concreto, ¿no? No sé si ya tuvieron la materia de mecánica de suelos. Sí, creo que las llevamos ahorita. Ah, bueno, entonces si la llevan ahorita, no sé si les van a enseñar a calcular las zapatas, ¿no? Entonces, y ese dato es bien importante, andar jugando con la capacidad de carga del terreno, con el peso de su análisis de carga. Pero lógicamente su peso de análisis de carga lo tienen que hacer preciso, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hacen mal, si les faltó algo de considerar algo, pues ese peso va a dar menos, ¿no? No sé si me estoy dando a entender o si hay alguna duda, ¿no? Esa tablita que les acabo yo de mostrar, se las voy a compartir ahí a su WhatsApp. ¿Para qué? Para que si les cae un cálculo de una casa de habitación, es algo muy sencillo, les pueda servir como guía, ¿no? Entonces, para que ya más o menos sepan ustedes cuál es la cimentación que más le va a convenir. A ver, bueno, entonces haciendo una pregunta. No la alcancé a ver, a ver. Permítame. Sí, mi computadora se trabó. Dice que un compañero no tiene internet. No funciona bien la cámara. Ok. Está bien. No sé si haya con esto alguna duda o pregunta, muchachos. ¿No? ¿Seguro? Ok. Bueno, pues continuamos entonces ahí con la exposición, chicos. Adelante. A ver, Alexis levantó la mano. Profe, ¿por qué? Ya ve que dice que ya no se hace el tipo de cimentación que ahorita expusieron. El de Escarpio. Ajá. Por la facilidad y la agilidad. Mira, ahí, si se fijan en ese tipo de foto, pues ahí está más que demostrado. Si se fijan, la del lindero, como comentaron, anteriormente se hacía así. Y las centrales, anteriormente se hacía así como lo expuso Tonatiuh. ¿Pero por qué? ¿Por qué ya no se hace así? Pues por el costo. Es muy alto el costo de ese tipo. No es que no funcione, sí funciona y funciona bien. Pero ya no se utiliza de esa forma. Ahora nada más, otra pregunta más que yo tengo, ahorita que hicieron eso. Esa cimentación, ¿cómo se pega? Se pega con... A ver, Raúl, adelante. Tú estás en la obra y te dice el maestro de obra, ingeniero Raúl, ¿cómo voy a pegar ese cimiento? Con mortero y ¿Qué mortero? agua. Ok. ¿Cuál es el mortero que vas a utilizar? ¿Mortero revuelto con cal o mortero con cemento? No, pues cemento con cales no. ¿O el mortero con mortero? Pues simplemente mortero. Ok, pero ¿cuál mortero? Hay dos tipos de mortero que se utilizan. Uno de cemento y uno con mortero. ¿Cuál de los dos? Según yo es cemento 1:10 con lo que haya de material de ahí de la excavación. ¿1:10? No, está muy rebajado. Más bien ese es el del suelo cemento, ¿no? Más bien es mortero. Mortero. A ver, chicos, va para todos. ¿Qué aguanta más, el mortero o el cemento? El saco. Cemento. Ok. ¿Y el mortero entonces para qué se utiliza? Para pegar muro y enjarres. Más bien para enjarre, ¿no? Sí, chicos, sí lo saben identificar. Si ustedes están en la obra, hay dos tipos de sacos que se utilizan. El del cemento, ya la marca que ustedes quieran, Apasco, Cruz Azul,
Council, el que ustedes quieran. Ese es el cemento. Y se utiliza el cemento para zapatas, para dalas, para castillos, para losas, para plantillas, ¿sí? Y en este caso para pegar piedra, ¿sí? Es el cemento. ¿Y con qué va revuelto el cemento? Para hacer el entero. Arena. Arena, ok. Y agua, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué proporción? Porque ese dato se los van a preguntar ahí en la obra, chicos. ¿Sí? Vaya, acuérdense de ir haciendo sus apuntes, ¿eh? 2 carretillas, un saco. Bueno, ¿y esa cuál viene siendo entonces? ¿Uno qué? Es como 1.4 o algo así, ¿no? Ah, ándale, 1.4, perfecto, sí. Ustedes cuando vayan a pegar un cimiento de piedra, regularmente es 1.4, 1.3. Acuérdense, la relación de 1.4 es un bote de cemento, 4 botes de arena. Esa es la relación. Lógicamente, si le echo 1:3, pues es un bote de cemento y 3 iguales de arena, ¿sí? Entre menos sea la arena, más fuerte va a ser, pero va a estar más caro, ¿sí? Se tiene comprobado ya con los estudios de laboratorio de una mecánica de suelos que el 1.4 es el más indicado. Ahora bien, ¿lo puedo hacer con cal, chicos? Con cal, arena amarilla, poquito cemento, agua. Pues, o sea, sí lo puede hacer, pero no es tan recomendable. No, no es recomendable. Aunque se pegue poquito se pega. Para cargas verticales, a lo mejor sí lo va a aguantar, pero cargas horizontales, ¿cuál quieren que sea la carga horizontal? La del terreno Sismos. lado. ¿Mande? Los sismos, ¿no, profe? El sismo, exactamente. Entonces, para vertical, a lo mejor si yo le pongo con cal, arena amarilla, agua, sí va a funcionar. Pero si le meto o si le llega el temblor así, o así, o así, ya no. Profe, Mande. de hecho, ahorita que mencionan eso de los sismos, me faltó comentar que normalmente si de un lado hay una casa ya con cimientos, se tiene que dejar un pequeño espacio, ¿Cuánto es ese espacio? pues unos 15 centímetros, 15. Ay, ¿es Ajá. mucho, no? 15 o 10, pues, Ujú, por lo mismo, en dado caso de que haya un sismo o algo, ujú. Pero eso es entre cimientos o entre muros. entre cimientos. Bueno, ese dato investíguenlo bien, ¿sí? Porque si a ti te toca hacer una obra, aquí este es el límite de tu obra actual. Y si tú dejas 15 centímetros de separado entre uno y otro, en dado caso de una casa habitación, me estoy refiriendo, ¿eh? Ahí, ¿qué crees que va a pasar con el agua, con el transcurso del tiempo? ¿Qué quieres que le haga la cimentación? Sí, se va. ¿Mande? ¿Qué creen que pase, chicos? Venga, sin miedo, sin miedo. Como Tal vez se filtra, ¿no? compañeras participan, ándale, sí. Y eso, la cimentación que esté mal hecha, pues ¿cuál creen que se va a fallar? Sí. Regularmente siempre las cimentaciones entre casa y casa van pegadas. ¿Sí? Lo que sí se deja de separación es el muro, nada más.
Ah, ok. Bueno, ahí en el reglamento de construcción depende el tipo de construcción que estén haciendo. Digo, más adelante lo van a ver. Las construcciones, cuando se revisan por sismo, se revisan de dos formas. Si excede más de 16 metros, ya se analiza por medio de un dinámico. Si es menos de 16 metros, es estático, ¿sí? Y la altura si es de 15 metros, nada más se divide. Ahí lo pueden ver en los reglamentos que hay, o les recomiendo este libro. A ver, creo que aquí lo tengo. Precisamente, a ver. Aquí está. Yo les recomiendo que compren este libro. Este libro se llama Diseños sísmicos de edificios, pero no es de edificios nada más, es también para casa habitación. ¿Sí? Y al final del libro, ¿sí?, vienen por aquí las recomendaciones para casas o edificaciones que son menos de 15 metros y mayores de 16 metros. ¿Sí? Y aquí hay unas fórmulas muy sencillas, pero son bastante útiles para saber. Miren, aquí está, miren. En el capítulo 7 dice análisis dinámico para elementos que son mayores a 16 metros. Y después más atrás está el estático. A ver, aquí va a decir. Aquí está el otro. Dimensionamiento y detallado de los elementos estructurales estáticos. Entonces, es un librito, si se fijan, no es tan grueso. Pero este libro es el que se utiliza mucho para los cálculos en México y en todo el país. Sí, yo creo que les va a costar ahorita, no sé, a lo mejor unos 400 pesos ese libro, o 500 pesos. Sí, entonces se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque todos esos datos vienen ahí. ¿Vale? ¿De quién es el autor, profe? Bazán. B de burro, A-Z-A-N. Bazán, ok. ¿Vale? Bien. Entonces, a la pregunta que hacía Vanessa, bueno, ¿y ahí qué se hace? Bueno, ahí de lo que se va a hacer es que tanto como tu vecino como tú, si tú estás a cargo de esa obra, pues que los muros los pegues perfectamente con cemento, nunca utilices cal, o sea, con el mortero, ¿sí? Y los castillos pues se hagan con la dosificación que es la del concreto, ¿no? Nada más. Y es todo. ¿Sí? Ya si ya la otra construcción está hecha con adobe o si está hecha de algún otro material que no esté bien hecho, pues es como todo, ¿no? Si tu estructura está bien robusta, si está bien fuerte y la estructura de tu vecino de un lado o de atrás está débil, pues a la tuya la va a empujar, pero nunca la va a poder mover, y la otra, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a colapsar. Es lo que va a pasar. Sí, adelante. Lo que dice mi compañera, yo vi que, o sea, no sé si es cierto, ¿verdad? Pero que en la Ciudad de México, creo que la mayoría es terreno de relleno. Porque creo que antes era un lago o algo así. Ajá. Entonces, no es tan recomendable construir con ese tipo de cimentación. No. Por el tipo de terreno que es. Así es. Imagínense, miren, yo pues siempre pongo este ejemplo. El suelo de la Ciudad de México, imagínense que es la licuadora, así, y se van a hacer el chocomil. La leche es el suelo y el chocomil es más bien la leche es parte de la que está compuesta el suelo, y el chocomil con el azúcar es el suelo. Cuando lo baten, pues se ve todo un café, ¿no? El chocomil. Así es más o menos la Ciudad de México, para que se den una idea.
Es más agua en unas partes es más agua que material, que lógicamente ya la composición de los demás materiales pues se va consolidando más. Pero si ahí en donde en cualquier parte hacen su capacidad de carga, pues va a estar siempre abajo de 10, de 10, y ahí las cimentaciones ahí en especial no se utiliza esta, ya se utiliza otra, que ya son las zapatas para casas habitación, zapatas de concreto, o a veces zapatas con pilotes o micropilotes, ¿sí? Aquí en Guadalajara, pues sí, aquí podemos usar todas las que queramos, ¿no? Esta de piedra, de concreto, o la que del otro tema que van a seguir, que es el de suelo cemento. ¿Vale? Muy, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más que tengan, chicos? ¿Curiosidad? Yo sí, todavía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hacen ustedes la excavación de la cimentación y llega el maestro de obra, ingeniero, para hacer la cimentación de piedra, ¿qué le parece si hacemos toda la revoltura del cemento y la arena, como usted dice, y nomás llegamos y la aventamos la piedra, y después le aventamos el cemento y la piedra y el cemento, piedra y cemento? ¿Eso es válido? No. Ese método anteriormente, ¿cómo se conocía? Porque se hacía antes. No sé, como piedra ahogada o algo así. No. A ver, chicos, los del equipo. No Guillermo. No había escuchado de eso. De ese tipo. Esa cimentación se conocía como renchido. ¿Ya lo han escuchado? No. Okay. Si la llegan a escuchar, si le dicen, oiga, ingeniero, entonces la cimentación va a ser de piedra, ¿verdad? Sí. ¿La hacemos tipo renchido? No. Ustedes digan que no. ¿Por qué? Porque es como le digo, van a empezar primero la excavación, la van a hacer, le van a poner en la parte de abajo su mortero con lo que pega, pero no van a llegar con la carretilla y digan, ahí está, y después un maestro abajo la va a extender con la pala. No, tienen que llegar, bajarla con la cubeta, extenderla, ¿sí? Y después no vaya a llegar otro peón ahí con la carretilla, llega y avienta la piedra de la cimentación. No, eso no. ¿Por qué? Suele pasar de que a veces cae una piedra y luego cae otra por aquí así, y no sienta bien con la otra. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor un pico esa piedra, ¿no? Y después les va a decir el maestro de obra, y esos huecos yo le pongo una lechada de cal con cemento y arena amarilla para que sea más rápido, ¿no? Como le digo, eso anteriormente se usaba mucho. Aventaban la piedra, y después llegaban con el mortero muy líquido y la vaciaban. Y lógicamente, pues lo líquido se va entre los huecos que hay entre piedra y piedra. Y eso hacía de que en algunos lados sí se pegaba, pero en algunos otros lados no. ¿Y qué es lo que pasaba después? Terminaban ya la cimentación de piedra, de renchido, como se llamaba, hacían la dala, empezaban los muros, las losas, y estaba bien ahí. Terminaban la casa y no había hasta ahí ningún problema. Pero ¿qué pasa después? Hay un fenómeno que se llama consolidación de los materiales, o consolidación también del suelo. ¿Eso qué es? Que el tiempo va a pasar y el suelo, como también tú comentaste, Guillermo, que hay hay un hundimiento diferencial de 2.5 centímetros. Regularmente casi siempre es eso. ¿Qué es eso? De que la casa se va a bajar 2.5 centímetros. Si está todo hecho bien, va a bajar todo parejo, 2.5. O a veces 2, o a veces 1. Pero ¿qué pasa si ese cimiento le echaron así como cayó y en el otro lado lo hicieron bien?
Pues en un lado va a bajar 2.5 y en el otro lado nomás 1. Imagínense qué es lo que va a pasar con los muros. Pues se van a cuartear, se van a fisurar. Es por eso. Entonces, aquí, ¿qué se recomienda? Tú en lo que investigaste, Raúl, ¿qué se recomienda aquí? ¿Que la piedra se pegue piedra por piedra o que se pegue así como lo dije ahorita? Sí, profe, piedra por piedra. Ok. Aunque sea más costoso, Sí, es por lo lo mismo, recomendable. por lo Sí. mismo que usted comentó, para que no queden huecos entre las piedras. Ujú. Así es. Ya terminar la obra De hecho, solamente no se haya tienen que acomodar, o sea, como le digo? Como que se ponen dos y si a medias cabe una, pues ahí se la pongo. Sí, claro, así es. Igual Así se es. tiene que pegar como ladrillo, pues. O sea, Como ladrillo, sí, se agarra la piedra aunque esté pesada, pero se le da la vuelta entrelazadas, y pues, como se quien dice. acomoda, como dicen, rostro por rostro. Se va armando Sí, como por un cara. rompecabezas, ¿no, profe? Así es, así es. Y los picos tienen que ir siempre para arriba, profe. Ya depende. Si Ajá. cabe el pico, Me como tú acomodo. dijiste, entre dos piedras, pues ahí lo metes. ¿Sí? Pero antes de meterlo, pues lógicamente le pones la mezcla y ya vas pegando, ¿no? Sí, Y así es. y así se va esa cimentación. Es una cimentación muy generosa, muy noble, muy buena, ¿sí? Pero como ya vimos ahorita en la hoja en Excel, tiene su punto de ruptura. Y ese punto de ruptura, ¿qué va de la mano? Con la capacidad de carga del suelo. Si la capacidad del suelo es grande, pues el cimiento va a aguantar. Si es poca, el cimiento se va a quebrar. Entonces ahí pasamos a la que ya se platicó, que es la del concreto, ¿vale? Ahora la que sigue, Profe, no sé si haya todavía alguna otra duda más de sus compañeros. yo tengo una. A ver, Raúl. Yo soy el que investigué, pues ni cómo responderme nada. No, adelante. En dado caso de que el terreno esté en pendiente, Ok, muy bien. A ver, chicos, ¿alguna solución? A ver, ahora vamos a hacer que participen las compañeras. Judith, mira, ¿alguna duda, Judith? ¿Cómo le podrías hacer si la cimentación va en pendiente? ¿Qué sugieres? A ver, ya levantó Vanessa la mano. Ahorita, si no, pasamos con Vanessa. ¿No? ¿Judith? Ok. A ver, Vanessa, adelante. Ajá. Ajá, ok. Bien. ¿Y cómo va a ir esa nivelación del terreno, como dices? Ok. ¿Alguna otra sugerencia más, muchachos? 2 metros, no, con 2.5. No. Sí, Oscar. Bueno, la cimentación no debe de ir inclinada, porque pues no tendría la distribución del peso. Exacto. Entonces no se debe de hacer inclinada. En todo caso, si el terreno está así y la construcción va a ir en desnivel, pues también va a ir la cimentación en desnivel. O en su caso, pues van a ir hasta a lo mejor no irían corridas, sino aisladas, no sé, zapatas aisladas o secciones del mismo cimiento, pero en forma totalmente horizontal para que distribuya el peso. Ok, bien. ¿Alguna otra sugerencia más? yo vi una imagen, profe. ¿Mande? Yo vi una imagen Ajá. y de la parte que está más alto, pues queda parejo. Y de la parte que está más como la pendiente, queda más alto el cimiento. Ok. Mire, me voy a pasar para el AutoCAD. No sé si pueden dejar de compartir, por favor, nomás para darles una pequeña explicacióncita aquí.
Miren. Aquí está. Le voy a pasar aquí al AutoCAD. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí, este es nuestro nivel de la calle, ¿no? Esta línea horizontal. Y nuestro terreno, de aquí para acá, pues, le voy a dar, no sé, unos 30 metros. Ahí está, ¿no? Y supongamos, no sé si han visto que se paran aquí y regularmente los terrenos van para abajo, ¿no? ¿Cierto? Vamos a suponer que tengo un desnivel de 3 metros y medio, ¿no? Ahí está. O sea, nuestro terreno va así. Así. De aquí a aquí, ahí está, ¿no? Se ve así. 30 metros, 3 metros y medio de profundidad. Aquí la cimentación, ¿cómo la harían? Como comentó Oscar, yo no puedo hacer yo la cimentación de 1 metro así, para abajo, a partir del terreno. Yo excavo y me aviento la cimentación. No la puedo hacer así. ¿Por qué? Porque la carga no se distribuye homogéneamente. Lo que siempre se recomienda es, así como comentó Vanessa, hacerlo por plataformas, pero va a depender la plataforma y el proyecto. Pero en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una barda perimetral a nuestro terreno, pues regularmente, ¿sí? Va una relación así, que nuestro cimiento de piedra, ¿sí? Puede estar a partir de nuestro terreno natural para arriba, 1 metro, 1 metro y medio, ¿no? Por ejemplo, vean, aquí le voy a dar, no sé, le voy a dar 7 metros, ¿no? De aquí a aquí. Si yo saco esta línea de aquí para acá, a ver, ¿cuánto mide aquí? Ahí mide 80 centímetros, ¿no? Pues le puedo dar otros 3 metros más, ¿no? A ver cuánto mide aquí. Ahí mide 1,16. A lo mejor ahí ya lo puedo dejar. Y ahora sí, a partir de aquí para abajo, le puedo dar 1 metro. ¿Sí? Y ya la cimentación la hago así. ¿Sí? Ahora sí, ya mi dala ya la pongo aquí y ya mi muro, pues ya lo empiezo a hacer a partir de aquí para arriba, ¿no? ¿Sí? Y esta parte, pues de aquí, pues yo ya la cimentación ya de piedra, ¿no? Vean. Nada más aquí le voy a poner un poquito de hatch. Aquí y acá, para que lo logren ver un poquito mejor. Ya se me trabó mi computadora. Ahí está, ¿no? Ahí está mi cimentación. Y ahora sí, este mismo proceso, pues yo lo puedo ir copiando, ¿sí? Y lo paso aquí, ¿no? Y aquí, ¿sí? Yo lo bajo aquí y vuelvo a empezar, ¿no? ¿Pero? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Sigo manteniendo la misma capacidad de carga aquí en el terreno. Lo voy haciendo, como dijo Vanessa, escalonado, pero lo que yo voy variando va a ser yo ya mi barda. Yo ya la voy haciendo por secciones. Ya está, pues lógicamente esta barda va pegada aquí, y esta barda va pegada acá, y esta barda va pegada acá, y esta otra barda va pegada acá, ¿no? Aquí así. ¿Se ven? La línea esta la voy a poner en color rojo nomás para que se den cuenta. Ahí está, ¿no? Esa es mi línea roja, la del terreno.
Y mi piedra mi cimentación de piedra la fui haciendo escalonada, ¿sí? Y lo que yo ya voy variando para que no me cueste mucho, pues es el muro y las dalas, ¿no? Entonces se va haciendo de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo la hago con la misma inclinación así, pues lógicamente las bardas se verían un poquito chuecas, ¿no? O aunque yo tenga un buen maestro de obra y me las haga bien verticales, pues a lo mejor al final se van a ver un poquito chuecas y va a dar aparte de un punto visual medio raro, ¿sí? Pues lo más recomendable siempre es así. Para el ahorro de los materiales, tanto en cimentación como en muro. ¿Sí, chicos? Profe, Sí. como en ese caso el muro podrían quedar al mismo nivel final, la altura del ¿Sí? muro, pues. Sí, puedes. Ya ahora sí va a depender de ti en la obra si lo quieres dejar todo parejo o lo puedes ir dejando escalonado. ¿Vale? Bien, ¿alguna otra duda o pregunta, muchachos, muchachas? ¿No? Ok. Pues continuamos entonces con el tema. ¿Quién es el que sigue? De los de con Guillermo y Tonatiuh. ¿Seguimos con el mismo ejemplo de los de piedra? Sí. Adelante. Ya se me olvidó. Aquí. Bueno, esto cabe explicar que fue como un tipo de precio que yo me puse a investigar más o menos cuánto era el precio que se manejaba. Aquí en este total, una piedra volcanizada brasa con carro por 6 centímetros cúbicos tiene un precio de 4,968 pesos. Entonces, lo que yo hice porque no me contestaron, estuve llamando, mandé WhatsApp y todo, solamente lo que hice para calcular más o menos el precio por metro cúbico de la piedra brasa, fue dividir los 4,968 entre 6. Me dio un total como de 860 y tantos pesos por metro cúbico de piedra brasa. Lo que no llegué a entender, si este precio total ya incluía lo que era el viaje, o se le agregaba lo que era un kilometraje extra. Entonces, No, eso ya es lo que incluye el viaje dentro de una ciudad. Ya si es foráneo te lo cobran por kilómetro. Ok. Sí, porque era lo que estoy investigando. No hallé alguna empresa disponible que tuviera página de internet de aquí del estado. Estoy investigando, no me apareció alguna. Entonces me apareció esta de la Ciudad de México y me dio ese precio. Entonces, ante costo, esto es lo que pude obtener, y ya con lo siguiente nos lo presenta nuestro compañero. Bien. ¿Sí? Yo voy a exponer. ¿Sí? Sí, adelante. Voy a exponer yo sobre la zapata de suelo cemento. A comparación del de piedra, es simplemente que en lugar de las piedras únicamente es una zapata igualmente corrida. Las medidas varían casi, igual son como entre cuadradas y rectangulares. Y aquí tenemos un dibujo de cómo es una zapata corrida para una casa en una sección transversal que corre por todo lo que es los muros, y a comparación de unas aisladas que son zapatas ya sea cuadradas o en trapecio diferentes. La siguiente. Bueno, el suelo cemento. Lo primero es obvio tener la zanja, y hay aspectos que se deben de considerar, que en la parte inferior de la zanja, como ya había mencionado usted, no debe de existir piedra o tierra suelta, ya que se pueden producir huecos y por lo tanto el peso de la casa no se transmitirá de forma uniforme hacia el suelo. Para esto comúnmente es cuando se utiliza una plantilla muy chiquita de 5 centímetros
en la cual se pone cemento con material ahí mismo de la excavación para evitar también las humedades que suban o que no tenga un buen firme. Y Ahí. otras, ¿sí? Perdón, José Antonio. Ahí en tu foto que tienes del lado derecho, ahí que le cayó parte de la excavación. Material. Esto también debemos de considerar al momento de llevar a cabo, como usted había mencionado, que únicamente no lleva siembra ni de madera ni de metal. Las paredes, cuando se hace la excavación, la máquina, si es que se hace con máquina, le rejunta, o sea, hace los huecos, pero no perfecciona todas las paredes. Las paredes nosotros las tenemos que raspar para evitar y todo este tipo de material suelto que cuando estemos vaciando el concreto se nos pueda venir encima. Muy bien, perfecto. ¿Y qué pasa en este caso que ya le cayó ahí? Lo recomendable es quitar todo eso. ¿Y cómo? Pues con una palita. Si es que se puede, pues. Pues imagínate, ese material es contaminación al suelo cemento, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que bajar de volada ahí antes de que siga caminando tu suelo cemento y quitarle eso. Así como dijeron, una palita, sí, así de sencillo. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Ok, la siguiente. En estas imágenes podemos ver lo que es una zapata corrida de suelo cemento, la cual va pegada a un lindero. Ajá. Aquí, como podemos ver, esto comúnmente usan proporción de cemento de 1 a 10 con el material que haya. Comúnmente aquí en Jalisco, el principal que hay es el jal y el tepetate. Por eso la mayoría de mecánicas de suelo que arrojan, podemos usar material mismo de la excavación. Y así ya evitas costos también de comprar material extra y tener que retirarlo de la obra. Exacto, muy bien. En esta ocasión lo que hacen es únicamente vacían, puede ser de un bote o un saco, pero tener la equivalencia de 1 a 10 botes del material que haya, y comúnmente le echan como de 1 a 2 botes de agua. Todo esto lo mezclan y estos, bueno, así como usted dijo, ellos sí lo están vertiendo así directo. Desde donde está ¿cómo se llama este? Pues ahí el ras de la zanja, ahí se ve el trompo, ahí, el trompito. Ajá. Sí. Bien. Y aquí ya quedó la zanja hecha, igual que en el otro lado. Y a veces sucede esto, que cuando están haciéndolo con esta y lo vierten así directo, no sé si pueden ver, en la parte de abajo cayó cemento. Muchas veces, como todo esto, la parte de arriba es arena que está suelta, o sí, principalmente es arena, hay veces que cae hacia la zanja. Entonces este material se tiene que cuidar de que no, lo que caiga aquí no lo jale hacia el fondo. Por ejemplo, ahí yo veo que están colocando el suelo cemento. ¿Cuál es lo recomendable de colocarlo? ¿Todo de un jalón o por capas? Según yo, todo es de un jalón. Es lo recomendable. ¿Alguna otra sugerencia de los demás compañeros que están exponiendo o de alguien que quiera participar? Pues como se ve ahí en la foto, si se alcanza a mirar cuando escarban, ya ve que a un lado dejan la tierra. Sí. Lo más recomendable es primero limpiar la zona donde se va a trabajar. Sí, exacto. Para que sea un trabajo más limpio, ¿no? Sí, claro. Sí, porque si llegan con el bote o con la revolvedora, pues es lo que va a pasar como en la foto anterior, les va a ir cayendo material y empieza a hacer la contaminación en el suelo cemento. Para hacer un suelo cemento tiene que haber un buen control de calidad, ¿no? Y lógicamente pues no se va a contratar un laboratorio, ¿no? Pero ahí el control de calidad, como ustedes son los encargados de la obra, de su obra, pues tienen que decirle al maestro, ese material límpiamelo, házmelo para un lado,
ahora sí, camínale. Pero mi pregunta es ahora, ¿ese material se ha hecho de un jalón o en capas? ¿Cómo se lo imaginan? ¿O qué en sus materias de construcción anteriores, qué les comentaron? Bueno, este material si se hace así en el área, sí va por capas. Tiene que ser por capas. Más forzosamente. porque, bueno, es que después voy a hablar que ocupa ir atizonado, o sea, se tiene que compactar. Así es. Bueno, pues ya ahorita ya nos quedan 8 minutos. Digo, para terminar. Continuamos para el jueves. ¿Sí? Bueno, pues primeramente, felicidades, chicos. Felicidades. Dieron una buena exposición, puntos principales. Aquí lo complementamos. Aquí con los comentarios de los compañeros que participaron. Yo ahorita en un momento les voy a pasar ese archivito en Excel. ¿Sí? Se los paso para que lo tengan ahí para ustedes. Ahí es una ayuda, es muy simple, pero sí nos ayuda bastante pues para hacer un cálculo de una cimentación muy leve. Esa tablita nada más para hacer un poquito más amplio, ¿se puede usar para el suelo cemento? Sí, sí se puede usar para el suelo cemento, nada más tienen que saber unos datos o peso específico del suelo cemento, nada más. ¿Sí? Ya si lo revuelven con otro tipo de materiales, el peso específico va a andar variando, pero va a variar muy poco, de 1800 a 1600. Ya de ustedes va a depender qué tipo de valor le pongan, ¿no? Okay. Y ahí si se usa el suelo cemento también, ¿no se tiene que agregar el peso de la cimentación? Sí, claro, es precisamente lo que les comento. Ustedes son los que van a colocar esos datos, ¿no? Depende del tipo de material con lo que lo van a revolver, es el peso específico del suelo cemento, ¿sí? Y su peso volumétrico, cuánto pesa por metro. Pues lógicamente debe ser mucho más liviano que el de la piedra, eso es más que claro. ¿Vale? Bueno, entonces, a ver, déjenme ver cuánto nos toca. Nos toca el jueves a las 12, chicos, para continuar con el tema. ¿Sí? Bien. Hay algunos puntos que sí faltaron, pero ya son detallitos que es normal de una exposición así. Pero bien. Profe, ¿sí? ¿para el resumen lo quiere en computadora o a mano? Quedamos que a mano. Ustedes sus conclusiones las van a hacer a mano. Pueden hacer hasta dibujos, lo que ustedes quieran. ¿Vale? Ok. Y eso es para el sábado. Profe, los que exponen, no le subimos la exposición en vez de... No, los que exponen, pues ya, ahorita ya terminando el tema, pues ya, al final yo ya les digo, pues miren, de los 35 puntos que son, a lo mejor sacaron 30 o a lo mejor 34, 35, pero está bien, fue una bien exposición, fue claro. Pero nosotros tenemos que tomar apuntes, sí. Sí, también se tenemos que subir. Sí, una conclusión, pues qué mejor que ustedes, que son los expertos del tema. No, Profe, igual no sé si podamos compartir el archivo con los compañeros, Sí, con los compañeros, claro. para que le den una repasada y de ahí hagan su resumen. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahí lo comparten si quieren en el mismo grupo de WhatsApp para que lo puedan ver. ¿Vale? Okay. Pero acuérdense, al final, con una hoja que hagan o 2 hojas de conclusión, lo que yo concluí de los tipos de cimiento, que debo de hacer esto, debo de cuidar esto, y lo que no debo de hacer es esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Bueno, si quieren nada más, activen de nuevo sus cámaras, chicos, porque tomé lista y habían como 11 y ahorita hay 19, entonces ya para pasar a la asistencia final. ¿Listos? Ahí va. Listo, chicos. Pues bueno, de mi parte sería todo. Entonces, pues nos vemos para el jueves. Entonces, y ahorita yo les paso el archivo en Excel de la hojita de Excel que les mostré. ¿Vale? Gracias.
Profe, gracias. Estén bien, chicos. Gracias. Hasta luego. Bye.